Sí, estamos ahora con el doctor Enrique París. Gracias por acompañarnos. Nos está escuchando. Estábamos hablando acerca del retiro de los fondos de las AFP y quería traducirlo esto en una dimensión incluso sanitaria para saber si ustedes ya están cotejando esto, avisorando este problema y cómo van a tomar ciertas medidas. Si todos acceden a estos retiros, estamos hablando de cerca de 226 estadios nacionales en medio de una crisis sanitaria, un número no menor de personas y un problema de propagación del virus. ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Salud en anticipado? Bueno, nosotros, con respecto al retiro de los fondos de pensiones, me está preguntando Amaro porque realmente no entendí bien la pregunta. O sea, a lo que apunto, ministro, brevemente, es que estamos ahí discutiendo el tema de las AFP y la cantidad de personas que van a acceder a esos fondos eventualmente, con esto prosperando, son 226 estadios nacionales. Un montón de personas también congregándose, convocándose en distintos lugares para acceder, ¿verdad?, a estos fondos. ¿Cómo está anticipando ese escenario el Ministerio de Salud? Bueno, estaba escuchando lo que decían algunos senadores. Creo que no es verdad que el gobierno no ha tratado de mitigar los efectos de la pandemia. Y todo lo contrario, yo quiero recordarles a algunas personas que los que llamaron a la cuarentena total, el lockdown, cerrar las ciudades, sin preocuparse justamente de las personas que se ganan el pan día a día, de las personas que viven de vender una canastita de sándwich o de sopaipillas, no pensaron en eso. Obviamente que para mantener una cuarentena efectiva, el Estado de Chile, en este caso, tiene que aportar dinero, ha aportado las cajas de alimentos. Eso no es nada, eso ha sido un esfuerzo importante. Y muchas de las leyes que han sido aprobadas para repartir dinero han sido aprobadas con la colaboración del Parlamento. Yo no quiero entrar en la polémica del 10%, pero obviamente que cuanto más gente tenga un ingreso seguro, cuanto más gente tenga la posibilidad de quedarse en su casa sin necesidad de salir, vamos a contribuir en forma más positiva a controlar la diseminación del virus. Eso es obvio. La movilidad, y se han hecho estudios comparativos entre comuna y comuna, la movilidad o el aumento de la movilidad desgraciadamente sí favorece la diseminación viral. Pero también hay otros estudios que han demostrado en otros países que las cuarentenas muy prolongadas no surten el efecto esperado, porque la gente al final tiene que salir a buscar su día a día, su pan, su trabajo, su dinero para poder mantener a la familia. Por lo tanto, es una ecuación difícil que nosotros, desde el punto de vista de la salud, lo que hemos tratado de hacer es justamente testear, trazar, aislar y llevar a tratamiento a las personas para evitar que la pandemia los golpee tan fuertemente. Sí, ministro. No me compete hablar a mí del tema económico. Ministro, sí, Polo. Sí, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hemos conversado muchas veces, ¿no es cierto? Bien, gracias. En su calidad de presidente del Colegio Médico en alguna época, como especialista también, y siempre ha sido muy franco, muy sincero, y le quería pedir esa misma franqueza para que califique el resultado que está teniendo hasta ahora la estrategia seguida por Chile para combatir el coronavirus. Somos el 8º país con más contagios, de acuerdo con las cifras de la propia OMS, y tenemos una cantidad muy importante también de personas, desgraciadamente, fallecidas, con 445 personas por millón de habitantes. Dadas esas cifras, dada esa situación en la que está nuestro país, ¿usted calificaría como exitosa la estrategia chilena? La estrategia chilena ha sido exitosa, por ejemplo, en el testeo. Nosotros tenemos más de 1.300.000 personas testeadas. En la región metropolitana, por ejemplo, tenemos testeadas más de 100.000 personas por millón de habitantes. Eso es muy superior a muchos países del mundo. En proporción, a nivel nacional, tenemos más de 70.000
personas testeadas por millón de habitantes. Eso nos hace tener una cantidad muy importante de pacientes positivos. Por otro lado, según el informe que salió publicado del New York Times el fin de semana, Chile está en el 5º lugar que mejor transmite las cifras de fallecidos. Y eso se hace en base al cálculo de las muertes esperadas o muertes inesperadas. Por lo tanto, nosotros estamos informando lo que realmente ocurre. No estamos ocultando cifras, estamos transparentando lo que realmente ocurre, a diferencia de otros países. Estamos cerca de Alemania, de Bélgica, de Suiza, de Suecia, con respecto a la transparencia de las cifras. Nosotros estamos diciendo la verdad. Y obviamente que es muy lamentable que tengamos esa cantidad de fallecidos. Sin embargo, usted está utilizando la muerte por millón de habitantes. Si nosotros utilizamos la letalidad en Chile es una de las más bajas también del mundo. En este momento está cercano al 2%. Y eso se debe justamente a que se logró hacer un sistema integrado de salud público-privado que evidentemente, como dijo un filósofo, nos corre las fronteras a pensar de que en Chile puede existir un sistema único de salud público-privado integrado. Es decir, es verdad que tenemos muchos fallecidos y lo lamento muchísimo, pero son las cifras verdaderas. Y así lo ha reconocido la literatura internacional. Somos el 5º país que mejor informa las cifras a nivel mundial. Y eso también hay que reconocerlo como algo que indica transparencia, que indica verdad, que indica, digamos, lo que usted me pedía, ser lo más veraz posible con respecto a los resultados. Ministro, por acá Tonka también lo saludo. Lo escuchábamos hace un ratito atrás. Tonka. Buenos días, ministro. Gracias por estar con nosotros. En 10 regiones se Buenos días, Tonka. En 10 regiones... Nos sacó Cuénteme. Kramer juntos. ¿Lo vio? No, no lo vi. ¿Lo vieron ustedes o no? No lo vi, lo voy a buscar. No, no lo vi. Véalo. ¿Está bueno o no? Véalo, ¿Lo recomienda o no? Sí, lo recomiendo. Gracias, ministro. Bueno, con el ministro nos conocemos hace tantos años, como bien lo decía Polo, como doctor, como presidente del Colegio Médico, entre otros cargos que ha tenido. Usted hablaba hace un ratito atrás, decía, en 10 regiones se disminuyeron los nuevos casos y justamente el fin de semana estuvo con el presidente y anunció este plan de desconfinamiento paso a paso. Y surgieron muchas preguntas, las típicas. ¿Cuándo, cómo y por qué? A ver si usted nos explica muy en sencillo cómo va a ser este paso a paso y con todas las preguntas que la ciudadanía se está haciendo y que competen a cada lugar, a cada localidad de Chile. Bueno, este plan que consiste en ir paso a paso por la salud de Chile y que está sujeto a cambios y paso a paso también para recuperar, para levantar Chile, tiene 5 pasos. Primero es la cuarentena. Muchas regiones todavía están en cuarentena o comunas completas están en cuarentena. Después viene un periodo de transición donde se alivianan algunas medidas. Por ejemplo, uno puede salir a caminar, pueden haber reuniones hasta de 10 personas, no los fines de semana porque ahí cuesta mucho más controlarlo y ojalá en domicilios. Después viene una etapa de preparación donde se levanta la cuarentena para la población, excepto para algunos grupos de riesgo, y de ahí viene la etapa de desconfinamiento. Y la etapa de desconfinamiento es la que estamos llevando a cabo en la región de Aysén y en la región de Los Ríos, donde, por ejemplo, en Aysén en los últimos 2 días no hemos tenido ningún caso nuevo de coronavirus. En la región de Los Ríos sí hemos tenido casos nuevos, pero tenemos aplicada estrictamente la trazabilidad. Todos los casos están conocidos y están aislados, ya sea en residencias sanitarias o en su domicilio. Y después, mucho después, viene la apertura avanzada que permite aumentar la cantidad de gente que pueda tener más actividades. Es decir, es un programa, como se ha dicho, paso a paso. Nosotros no hemos fijado fechas, eso no es verdad, porque ayer salió mucha información falsa al respecto. Tampoco hemos hablado de la apertura de las escuelas, eso no está de ninguna manera zanjado y eso le corresponde al Ministerio de Educación. Y además todos los pasos
se están tomando con criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Por ejemplo, la ocupación de las camas en UCI a nivel regional, la ocupación de camas en UCI a nivel nacional, el RE, o decir, la capacidad de contagio que tiene una persona, que en Chile ha disminuido muchísimo, la tasa de casos activos por comuna o por región, la positividad regional de la PCR. Hoy día anunciamos con mucho agrado, con mucho orgullo, que la tasa de positividad de la PCR va en un 13%. Recuérdense que la OMS aconseja entre un 5 y un 10%. El porcentaje de casos aislados dentro de las 48 horas, es decir, cuando tú detectas un caso, tienes que aislarlo, ojalá, antes de 48 horas y además, obviamente, ubicar a sus contactos. Eso es la trazabilidad. Y por lo tanto, y además el porcentaje de casos nuevos. Es decir, nosotros vamos a tomar en cuenta todos esos parámetros o esos factores para ir evaluando el cambio de fases o el cambio de pasos, paso a paso, a través de todo Chile. Ministro, muy cortito, sé que a usted no le gusta ponerse plazos ni determinar, por ejemplo, el cuándo vamos a salir de la cuarentena acá en la región metropolitana, pero usted calcula que el mes de agosto podría ser un mes donde vamos a pasar a estos otros pasos que nos permitan entonces salir de esta cuarentena estricta. Mire, Tonka, desgraciadamente la región metropolitana tiene comunas que son muy disímiles entre ellas. Ya. Y probablemente, si uno analiza comuna por comuna, hay algunas comunas que cumplen con creces los criterios, pero hay otras comunas que les cuesta más cumplir los criterios. En mi opinión, yo esperaría una mejor homogenización entre las comunas. Okay. Yo no fijo la salida o entrada de cuarentena por sí mismo, y tampoco el presidente de la República, como se le ha criticado, que él es el que decide eso. No es verdad. Es un grupo muy grande, una mesa enorme donde hay otros ministros, expertos en cálculos, expertos epidemiológicos, están los dos subsecretarios, en fin, ellos son los que deciden en conjunto cuándo se entra a cuarentena o cuándo se sale de cuarentena, o cuándo podemos pasar a transición, por ejemplo, o cuándo vamos a llegar a la etapa de desconfinamiento. Por lo tanto, yo no le puedo dar fechas, no le puedo dar ninguna información, porque eso es un acuerdo que tenemos que tomar entre varias personas y yo no puedo asumir por sí mismo esa decisión. Y, ministro, si uno quiere averiguar, por ejemplo, en qué etapa está la comuna de uno, ¿cómo acceder a esa información? Eso es bueno. Esa información va a estar en la página web del Ministerio de Salud para que las comunas puedan acceder. Sin embargo, si uno entra ya al informe epidemiológico, que tiene más de 60 páginas, y hoy día tenía más de 70 en realidad, ahí viene el análisis comuna por comuna, de todos los casos nuevos por semana epidemiológica. Así que los alcaldes y la gente que vive en esas comunas puede entrar. Además viene mapa georreferenciado de las comunas. Además tenemos dos nuevas plataformas en la web, una del Ministerio de Bienes Nacionales, que es muy buena, ya tiene más de 1 millón de visitas, y nosotros también hemos instalado una plataforma en el Ministerio de Salud, donde incluso comuna por comuna uno ve la cantidad de pacientes activos o positivos que están ocurriendo en esas comunas. Así que nosotros hemos tratado de transparentar toda la información, y la página web del Ministerio de Salud la lanzamos la semana pasada recién, y permite además a los encargados de salud municipales tener una clave para entrar incluso a los cuadrantes, es decir, a los lugares dentro de una población donde están acumulados los casos. Eso es una información sensible, por eso se lo estamos entregando solo a los encargados de salud. Perfecto. ¿Y el cambio de fase o de paso va a ser, ministro, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel comunal o parte de una comuna? Y se lo pregunto porque esto tiene mucha relación con la manera como fueron aplicadas las cuarentenas en un inicio. Y se criticó mucho por parte de algunos expertos que hayan sido justamente aplicadas de esta manera dinámica y táctica, por decirlo así, en algunas comunas a veces saltadas unas de otras, o en partes de comunas como fue, por ejemplo, en Puente Alto, en San Bernardo, también en Santiago, en Ñuñoa. ¿Cómo va a ser la aplicación de este proceso de avance hacia el desconfinamiento?
Esa pregunta es muy interesante. Bueno, por ejemplo, en el desconfinamiento nosotros hemos partido por las regiones. Partimos por Aysén y Los Ríos. Tenemos 2 regiones en estudio, que no las voy a nombrar. Y creo que usted tiene razón al decir que el cambio o la transición o el paso a paso a otras etapas, transición, preparación, ojalá que sean por comunas y no por sectores pequeños o puede ser también por regiones, lo cual es más difícil, pero lo ideal es que sea por comunas, justamente para evitar esa confusión que hubo al comienzo y que le encuentro toda la razón. ¿Dónde está su preocupación principalmente, ministro, en algunas localidades del país? Yo sé que la situación está más complicada, pero ¿qué es lo que le preocupa hoy a usted y que quisiera transmitirle a la ciudadanía que nos está viendo hoy? Le quiero pedir, por favor, que su respuesta sea en unos minutos más por compromiso. Tenemos que ir a un corte comercial y el ministro de Salud tiene la gentileza de esperarnos. Al regreso de la pausa seguimos con el doctor Enrique París. Tomamos tu pregunta al ministro. Ministro, la pregunta de Tonka era ¿cuál es el talón de Aquiles en el manejo de la pandemia que más le preocupa y que está resolviendo o tratando de resolver? Bueno, por un lado me preocupan algunas regiones y se lo hemos dicho a los representantes regionales. Por ejemplo, Arica tiene una variación positiva en los últimos 7 días del 32%. Coquimbo también tiene una variación positiva en los últimos días del 10%. Hoy día hablé con el encargado de Coquimbo y le escribí a la doctora Gardilsich de Arica, porque obviamente cuando nosotros vemos estas cifras inmediatamente como equipo ministerial nos preocupamos. Y además en Coquimbo, y es bueno que reforcemos eso, es donde tenemos menos test por millón de habitantes, así que también he pedido a la autoridad sanitaria, y aprovecho este medio de comunicación para que redoblen los esfuerzos porque tenemos que hacer mayor cantidad de test por millón de habitantes en esa región. Ellos tienen 26.335 test por millón de habitantes y el promedio nacional es de 71.000 test por millón de habitantes. No es que yo quiera hacer una competencia, pero la verdad es que cuanto más test hagamos, podemos descubrir cuáles son las personas que están enfermas y por lo tanto hacer la trazabilidad y el aislamiento. Por eso es tan importante aumentar el número de test. Hay otras regiones como Higgins que lograron remontar, lograron subir y también cuando es necesario yo los felicito. Pero son preocupaciones que tiene el ministerio, el equipo ministerial en conjunto. Ministro, sabemos que es prematuro todavía, pero hay muy buenas noticias internacionales de la Universidad de Oxford en el desarrollo de una vacuna que ha tenido buenos efectos en las personas a nivel inmunológico. ¿Va a haber una demanda global desesperada? ¿Qué está haciendo Chile para garantizar que esas vacunas también sean accesibles? Chile está haciendo mucho. El Ministerio de Ciencias, a través del ministro Kuhn, y por instrucciones precisas del presidente de la República, Sebastián Piñera, formó una comisión de expertos en vacunas, donde hay, me parece que son 6 expertos en vacunas, que seleccionaron, hay 12 vacunas posibles, de las cuales se seleccionaron 5 que están mucho más avanzadas, que están en fase 3, es decir, están en estudios clínicos ya con personas, y obviamente ahí hay vacunas de diferentes continentes, hay vacunas de Asia, hay vacunas de Norteamérica, hay vacunas también de Europa. Se están investigando todas ellas, se han analizado y estamos llanos a colaborar además con el proceso de fase 3 clínico y nosotros queremos asegurar por lo menos entre 10 millones y 15 millones de dosis de vacuna. Y ojalá en 3 años 60 millones de dosis de vacuna. Así que estamos avanzando en eso. Es probable que en agosto la Universidad Católica comience acá en Chile con un estudio clínico en fase 3 para probar una vacuna. Esa vacuna es de origen asiático.
Ministro, hay claridad de que la vida como la conocíamos antes no va a volver en la medida en que no tengamos una vacuna, ¿no es cierto? Algo que efectivamente nos proteja del coronavirus. Pero entre medio, en este periodo, entre el desconfinamiento total y la aparición de esa vacuna, ¿cómo va a ser efectivamente la vida cotidiana de los chilenos, sobre todo para evitar lo que ha pasado en otros países, que son estos rebrotes, y algunos de ellos han sido bastante graves? Nosotros pensamos, Polo, que vamos a tener rebrotes, de todas maneras, y tenemos que estar preparados para los rebrotes. Por eso mismo es que no vamos a desarmar todas las unidades de cuidados intensivos, ni vamos a dejar de lado la preocupación por los ventiladores mecánicos en el extremo de los hospitales. Y en el otro extremo vamos a seguir testeando con la misma intensidad que lo hemos hecho hasta ahora y trazando. ¿Por qué? Porque cualquier brote, cualquier, se llama, bueno, clúster en inglés, tiene que ser contenido de inmediato. Y nos ha servido mucho la experiencia de Aysén y Los Ríos. Porque ahí, por ejemplo, en Aysén, en los últimos 2 días no hemos tenido ningún caso nuevo. Y los últimos casos nuevos fueron 6 casos que ocurrieron en recinto penitenciario. Y pudimos aislarlos de inmediato. En Valdivia sí hemos tenido casos y en ese caso hemos hecho lo mismo, llevarlos a residencia sanitaria o aislarlos. Tenemos que estar entonces perfeccionando lo que es la trazabilidad y el aislamiento. Como dice usted, no vamos a volver a lo que era antes. Y nosotros hemos pensado que hay que vivir en modo COVID. Aunque estemos en desconfinamiento, tenemos que vivir en modo COVID, mantener el distanciamiento físico, usar mascarilla. Nos hemos puesto más estricto en el uso de la mascarilla. Eso le iba a Tiene que preguntar, usarse ministro, en todos los espacios públicos. Y en todas las etapas va a ser obligatorio el uso de la mascarilla, y esa va a ser nuestra nueva realidad. Hay que acostumbrarnos. Hasta el momento. ¿Siempre con mascarilla? Hasta el momento, sí. Hasta el momento, Tonka, sí. No hemos pensado cambiar esa medida. Todo lo contrario, la hemos puesto mucho más estricta y seguir insistiendo en el lavado de manos, en el estornudar, ojalá en la manga, en la ropa, usar pañuelos de papel. Eso lo vamos a seguir insistiendo. Desinfectar los medios de locomoción, desinfectar el metro. Ahí se ha hecho un trabajo enorme del Ministerio de Transporte, 2 veces al día. Se desinfectan los paraderos también. Es decir, vamos a mantener una estrategia que nos permita mantener al virus controlado dentro de lo posible. Pero estamos conscientes, seguros, de que van a haber rebrotes. Han habido rebrotes en Japón, en China, en España, en Inglaterra, en Australia. Es decir, los rebrotes son una parte de la realidad y tenemos que aceptarlos como tales. Ministro, ¿y en qué paso y qué condiciones tienen que darse para que los niños vuelvan al colegio? Esa es una pregunta muy difícil y que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Nosotros no vamos a dar ninguna fecha por el momento de vuelta a clases. Hay 2 ejemplos en Chile, la isla de Pascua, donde el alcalde de la isla de Pascua, que reconozco lo ha hecho muy bien, fue el que pidió el retorno a clases, y una escuelita muy pequeña en la región de Aysén, que está en desconfinamiento, con 5 o 6 estudiantes que también pidieron la vuelta a clases. ¿Cómo se hizo eso? El Ministerio de Educación es el que autoriza, pero le pide al Ministerio de Salud que haga los protocolos sanitarios para cumplir lo que ya hemos hablado, el distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, que los niños entiendan, sean educados para prevenir el rebrote. Pero por el momento no hay ninguna otra fecha, ni escuela, ni lugar donde vayamos a reiniciar las clases. Esa pregunta hay que hacérsela, al ministro Figueroa, a quien respeto mucho, y conversamos muy frecuentemente ese tema. Al igual que con la ministra Hood, conversamos permanentemente el tema del transporte. ¿Y qué pasa, ministro, con las personas de 75 años o mayores que ya están viviendo un encierro muy prolongado? Eso nos preocupa muchísimo. En Aysén y en Los Ríos ellos pueden salir a caminar en este momento,
y vamos a tener noticias positivas para ellos en el futuro próximo. No quiero adelantar fechas, pero vamos a tener noticias positivas porque yo considero, bueno, leí varias cartas en el Mercurio al respecto, considero que una persona mayor de 75 años que no puede salir a caminar, obviamente sufre una atrofia muscular y además hay que recordar que sobre todo en el caso de las mujeres es muy importante el ejercicio para el depósito de calcio en los huesos y ellas sufren mucho de descalcificación. Así que vamos a dar noticias positivas en el futuro con respecto a eso, pero no quiero adelantar las fechas todavía. Excelente, ministro. Y simplemente en sus palabras de cierre, no sé si hay algo que quisiera enfatizar o añadir. Bueno, yo creo que en estos días, en las conferencias de prensa, he tomado ideas de Angela Merkel, de Barack Obama, de Gabriela Mistral, todas pensando en que tenemos que tener esa pequeña lucecita al final del túnel y que para esta pandemia tenemos que tener la suficiente capacidad de trabajar unidos. Eso es muy importante. Y como lo dijo Angela Merkel, todos somos vulnerables, todos. Así que si no estamos unidos, va a ser más difícil afrontar la pandemia. Y también lo dijo, Barack Obama dijo algo muy importante. El hecho que nosotros digamos que hay una leve mejoría no significa que no vamos a seguir luchando, que no vamos a seguir peleando contra este virus. Eso no significa que bajemos los brazos. Así que yo creo que tenemos que trabajar unidos, tenemos que seguir trabajando y le agradezco a los funcionarios de salud, pero también le agradezco a la población y pensemos en los más vulnerables, pensemos en los más vulnerables, en la gente más humilde que desgraciadamente, por las diferencias que reconocemos que existen en Chile, han sufrido, digamos, con más fuerza el ataque de esta pandemia. Pensemos en ellos. Ellos son nuestro norte. Gracias, ministro, por su tiempo, por sus palabras, palabras también que llaman a la cautela, pero que también son de esperanza. Ministro, gracias. Buenos días.